Buenos días, hermanos, es una alegría estar aquí esta mañana. La verdad que me siento como en casa porque allí es igual, la mayoría es mujeres y hay pocos hombres. Entonces me siento como si estuviera en Puerto Real, la verdad. Pero bueno, es un placer estar aquí de nuevo con vosotros y poder compartir la palabra del Señor. Vamos a empezar con una oración. Señor, gracias te damos porque estamos aquí esta mañana para bendecirte, para elevar tu santo nombre, Señor, a los cielos. Recibe, Señor, nuestras oraciones, las que hemos hecho ahora hace poco, Señor, que sean como incienso, olor fragante hacia tus atrios, Señor. Y te pedimos que tú ahora abras nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, alguien valiente que lea para nosotros Juan 10, 22 a 30. Juan capítulo 10, 22 a 30. Dice aquí la palabra que era invierno, por lo tanto lo que ocurrió, esta situación que ocurrió aquí, que nos habla Juan, era en diciembre más o menos, cuando ocurrió, ¿no? Había un vídeo, pero por problemas técnicos, eso pasó en mi iglesia también, lo mismo. Por problemas técnicos no es posible transmitir. Y es un vídeo muy interesante, podéis buscar en YouTube, si ponéis así, pastor llama a las ovejas, algo así, y lo saldrá. Y es 3 personas que empiezan a llamar unas ovejas que están pastando arriba, ¿no? Y las ovejas no hacen ni caso. Pero cuando el pastor empieza a llamarlas, ellas levantan la cabeza, miran para donde está el pastor y empiezan a venir hacia donde él está, ¿no? Y le siguen. Bueno, el vídeo tiene lo que vamos a hablar, tiene a ver con lo que vamos a hablar esa mañana. Pero antes quería empezar hablando de la situación, de la localización donde Jesús está. Dice que está en el pórtico de Salomón. Y eso es interesante porque el pórtico de Salomón era un lugar donde, conocido también como el pórtico del juicio, que era donde justamente el rey Salomón hacía los juicios al pueblo. Y como todos nosotros sabemos que el rey Salomón era un rey muy sabio, ¿no? Y por lo tanto impartía justicia al pueblo. Y estamos ahora viendo ahí a Jesús en el pórtico de Salomón, en el pórtico del juicio, también impartiendo justicia, la justicia divina, ¿no? Y sus obras y su vida, pues, declaran el justo que era Jesús y en su vida terrenal, ¿no? Por lo tanto, hay ahí un matiz, ¿no? Que nos lleva al pórtico del juicio, el pórtico de Salomón, y Jesús está justamente ahí hablando, predicando al pueblo, ¿no? Y predicando la justicia divina. Bueno, en ese escenario, Jesús nos habla nuevamente de la cuestión de la identidad. ¿Cuántos de vosotros aquí no habéis pasado problemas por ser cristianos, ¿no? Y esa es nuestra identidad, ¿no? Somos creyentes, somos cristianos, ¿no? Pero eso muchas veces nos puede traer situaciones adversas, ¿no? En el mundo en que vivimos. Justamente estaba recordando la hermana el vídeo que ha visto en YouTube y es verdad, ¿no? En África principalmente está un ataque ahora contra los cristianos y justamente ese ataque es por ser cristianos, ¿no? Pero aquí la cuestión de identidad ocurre porque los judíos es quien preguntan a Jesús: ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si eres el Mesías, dínoslos claramente de una vez. Yo estoy seguro que Jesús ya estaba cansado de este tipo de preguntas. Ya estaba cansado. Y él mismo dice
que sus obras y su predicación, sus palabras, prueban quién es Él, ¿no? Que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, el ungido. Pero los judíos seguían insistiendo, aún no habían entendido lo que esto significaba. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando otro tipo de Mesías. Estaban esperando aquel Mesías que les iba a librar de la mano de los romanos. Y Jesús hace justamente lo contrario, ¿no? Viene para librarnos del pecado y no de la mano de los romanos, que era lo que deseaban los judíos. En el versículo 25, Jesús responde diciendo que ha dicho quién Él es y sus obras dan inúmeros ejemplos de su identidad. Él hace milagros y podemos decir claramente que Él es la palabra hecho carne. Pero mismo así, los judíos siguen insistiendo en cuestionar su identidad. Bueno, podemos decir que en aquella época era algo común, porque los maestros que aparecían de repente o los profetas que decían traer la palabra de Dios, pues eran cuestionados para saber si realmente lo que enseñaban o lo que profetizaban era realmente de Dios, ¿no? Por lo tanto, eran cuestionados su identidad. Pero lo de Jesús va más allá. Los judíos iban cuestionando no solo la identidad de Jesús, sino su poder, que realmente los milagros eran obra de Dios. Recordar que hubo una situación, justamente en Juan también, que los judíos declaran que las obras de Jesús eran obras de Beelzebú, era obra del diablo. Y Jesús dice, ¿cómo puede ser eso, no? ¿Cómo puedo yo hacer ese tipo de obras y ser el diablo? Eso no tiene sentido, ¿no? Pero eso es para nos entendermos hasta dónde iba la situación de los judíos que negaban a Jesús, ¿no? Bueno, Jesús habla, Jesús actúa, Jesús prueba su amor para con nosotros, pero hago una pregunta. ¿Será que nosotros estamos oyendo, viendo y creyendo? Porque vivimos en un mundo ruidoso hoy en día. Un mundo que no se calla. Es increíble. Hay diferentes voces de todos los lados, suenan a unísono y todas ellas están deseando traernos nuestra atención. Y es difícil en medio de todo ese ruido que escuchemos la voz del buen pastor. Seguramente vamos conduciendo y vamos con la radio encendida. Estamos en casa, menos la hermana, y tenemos la televisión encendida. ¿No? Hay un programa de televisión que yo confieso, yo lo veo. Pero dice siempre, todas las noches, que es el más visto de la noche, del día, ¿no? Del día anterior. Que no sé cuántos miles de espectadores le han visto. Y todos están queriendo convencernos de algo. Todos están llenos de anuncios con productos que quieren dejarnos más guapos, que quieren que seamos más populares, que si yo compro este coche, pues voy a ser un mejor conductor. Hay innúmeros de anuncios que nos quieren convencer de algo, ¿no? Que nos quieren vender sus productos. Y dicen que nos sentiremos mejores si los usamos, sus productos. O si compramos, ¿no? La tecnología y las redes sociales en ocasiones nos enseñan que ellos nos conocen a nosotros mejor que nosotros mismos.
Es increíble. No sé si vosotros han probado la teoría del móvil cuando estamos hablando y el móvil está encima de la mesa, por ejemplo, y después entramos en alguna red social y aparecen anuncios de lo que estábamos hablando. Nos llenan de anuncios de lo que estábamos hablando. O sea, el móvil nos escucha, ¿no? El móvil nos escucha, o sea que nos están acribillando por todos los lados, ¿no? Pero, claro, muchas veces nos acribillan con cosas inútiles, con cosas que prometen ser útiles, que prometen ser buenas para nosotros, pero que la verdad no tienen ninguna utilidad. Así que, hermanos y hermanas, no nos dejemos engañar. Solo hay un pastor verdadero, que hemos cantado antes, que es del Salmo 23, ¿no? Solo hay un pastor verdadero y nosotros somos sus ovejas. El texto que hemos leído nos recuerda que debemos de oír su llamado, su voz, porque al final solo hay una voz, hermanos, con la que podemos confiar. Una voz que realmente importa para nuestra alma. Una voz que es de nuestro pastor, que es de nuestro Salvador, que es de nuestro Señor Jesucristo. La cuestión que pongo aquí es que ni siempre oímos su llamado, ni siempre oímos su voz. ¿Y cómo podemos hacer oírla más eficazmente? Yo creo que hay 5 razones, 2 son obvias. Primero, y porque, como dije antes, hay muchas voces compitiendo con la voz del buen pastor y que están exigiendo nuestra atención. Y segundo, es que lamentablemente hay ocasiones que hacemos más caso a esas voces que la voz del Señor. Hay ocasiones en que damos más atención a las voces del mundo que la voz del Señor. Y después hay 3 razones que yo creo que son inspiradas en las Escrituras y que nos dicen por qué no oímos al Señor, y intento traer respuestas a eso. La primera razón es que Jesús no está diciendo lo que queremos oír. Y esta razón, hermanos, es que Jesús nos está hablando cosas que no es lo que esperamos. No es lo que esperamos. Eso fue lo que pasó con los judíos. Jesús hablaba cosas que ellos no querían oír de alguien sacando la espada y diciendo: os voy a librar de Roma. Ellos estaban allí, tenían el privilegio de escuchar a Jesús en primera persona, pero la verdad no lo escuchaban. No lo escuchaban, porque Jesús estaba diciendo cosas que ellos no querían oír. Jesús estaba diciendo cosas como: da la otra mejilla. Jesús estaba diciendo cosas como: anda una milla más. ¿Qué me está contando? ¿Que de otra mejilla cuando alguien me da una bofetada? Que además de tener que andar una milla porque me obligan, que ande otra más. Perdona, estás loco. Jesús estaba diciendo cosas que ellos no querían oír. Esperaban a un David que les librara de la opresora Roma, pero eso no fue lo que pasó. Jesús era diferente y esa diferencia les costaba entender. Jesús, hermanos, no hizo lo que ellos esperaban y por lo tanto ellos no querían escuchar las enseñanzas de Jesús. Jesús les respondió: se lo he dicho y ustedes no me han creído. No han creído porque no estaba en sus planes
un Jesús, un Mesías que viniera a librarnos del pecado. Queríamos un libertador de Roma, pero no de nuestros pecados. Por eso cuando baja el paralítico donde está Jesús, y Jesús dice: tus pecados te son perdonados, ellos decían entre sí: ¿cómo es eso? ¿Quién es ese para perdonar pecados? ¿Quién es ese para perdonar pecados? Porque no estaban deseando oír ese tipo de cosas. Entonces, hermanos, es necesario que haya un cambio de mentalidad, pero principalmente un corazón abierto para recibir las buenas nuevas de salvación. Y eso es que muchas veces nos deparamos con las personas en el mundo que no están preparadas para escuchar el Evangelio porque no tienen su corazón abierto para Jesús. No tienen una mentalidad abierta para recibir el Evangelio. Están con una idea equivocada de quién es Jesús y por lo tanto les cuesta entender que Jesús ha venido para darles vida y vida eterna. Otra razón que nos cuesta oír la palabra de Dios es porque podemos tener miedo o vergüenza. Y eso es una realidad que nos cuesta porque el pecado el sentimiento de culpa nos puede impedir de escuchar a Jesús diciendo: te perdono. Yo he conocido gente que ha aceptado que es un pecador, pero le cuesta aceptar el perdón de Dios. Y eso es terrible. Eso es terrible. Acepta que es un pecador, vive con esa angustia de que es un pecador, pero no acepta el perdón, no consigue entender que Cristo vino para perdonarle, no para acusarle. Génesis 3:8 nos habla justamente de eso. Adán y Eva, después de haber desobedecido a Dios, están con ese sentimiento de culpa, de culpabilidad, de miedo. Se sienten indignos de estar en la presencia de Dios. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: mira, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y eso puede ocurrir a nosotros también. Nuestro pecado nos puede hacernos sentirnos desnudos, avergonzados, y somos llevados, tentados a ocultarnos de Dios. Pero el buen pastor llama a sus ovejas. ¿Por qué? Porque las ama, las quiere, tiene misericordia de ellas. Tenemos que evitar que la vergüenza, que el miedo nos impida de hacer caso a su llamado. Necesitamos practicar el perdón, hermanos, diariamente, y aceptar esa invitación de Jesús para estar en comunión con Él. Otros ejemplos que pondría aquí es de Jonás. Dios dijo: Jonás, vete a Nínive. ¿Y qué ha hecho Jonás? Camino contrario, se fue a Tarsis. Jonás huyó de la presencia del Señor. También el joven rico. El joven rico se acerca a Jesús preguntando: ¿qué me hace falta para heredar la vida eterna? Y cuando Jesús le dijo que tenía que vender todo y darse a los pobres, qué terrible, ¿no? Porque él tenía muchas posesiones y deshacerme de ellas, ¿qué está contando? Claro que no.
Y eso es lo que pasa. Que Jesús nos dice cosas que no tenemos ganas de oír. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que nos despojemos de todo para seguirle. Jonás, hermanos, y el joven rico lamentablemente no escucharon a Dios, porque Dios hablaba cosas que ellos no querían oír. Y muchas veces nos puede pasar lo mismo. Jesús nos está llamando para hacer algo, nos está llamando para ir a un lado y nosotros decimos, no, mejor no, me voy al lado contrario, que me voy a estar mucho mejor. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra zona de confort. El sofá es extraordinario. Vamos, yo tengo ahí un butacón en mi casa que mi hija me roba siempre, tengo que estar peleándome con ella. Me pongo la palanquita sobre los pies y estoy divino. Después de una jornada de trabajo, esto es lo mejor. Pero claro, cuando Jesús nos llama a decir, levántate y haz lo que te estoy diciendo, nos cuesta porque estamos disfrutando del confort y del placer de descansar. Pero hay momentos también, como Jonás, que vamos a pasar por tempestades. Vendrán tempestades. Y es el momento en que quizá entendamos la voluntad de Dios. Muchas veces en las tempestades que oímos mejor lo que el Señor nos está diciendo. Y cuando Jonás estaba dentro del gran pez, fue cuando él se dio cuenta del error que había cometido y oró al Señor y le pidió perdón. Y a partir de ahí hizo según lo que el Señor le había dicho. Se fue a Nínive y allí predicó. Aunque después se enfadó, se enojó. Pero bueno, por lo menos ha ido a Nínive y ha predicado. El escritor C.S. Lewis dice que Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. El dolor es su megáfono para despertar a un mundo adormecido. Y parece que hay ocasiones que esta es la única manera de hacernos escuchar la voz del Señor, ¿no? A través del dolor, a través de las tempestades. Pero como mostraba el vídeo, Jesús va al encuentro de sus ovejas y sus ovejas le escuchan. Dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Sí, vamos a ser coherentes. Hay veces que ignoramos esa voz, pero lo bueno es que ella persiste. Lo bueno es que ella insiste con nosotros, no nos abandona. Yo he vivido un momento de mi vida terrible, porque estaba apartado del Señor. Yo he nacido en una cuna cristiana, pero en mi juventud decidí que no quería más saber de Dios, no quería más saber de Cristo, no quería saber más de religión, y me fui al mundo. Pero una cosa que cuando a veces doy así una marchita atrás y miro las cosas, veo cómo el Señor, aun cuando yo estaba apartado de Él, me cuidaba, estaba ahí, seguía llamándome. Hasta que un día yo dije, sí Señor, me rindo a tus pies porque ya no puedo más huir de ti. Era un Jonás. Ya no podía más huir del Señor. El gran pez me devoró
y yo pude entonces darme cuenta del error que cometía estando lejos del Señor. Y eso es importante, hermanos, que nosotros escuchemos la voz del buen pastor, que escuchemos su llamado, que Él nos está llamando hacia la eternidad. Y eso no es cualquier cosa. Y la tercera razón porque yo creo que muchas veces no escuchamos al Señor es una pregunta, que yo sé que no cabe a vosotros, eso es más una pregunta al mundo, pero la pregunta es, ¿soy oveja? ¿Soy oveja? Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús nos podía haber dicho, mis discípulos, pero usa la palabra ovejas. ¿Por qué? Porque sabe que este contexto, sus oyentes le entienden. El video justamente nos enseña eso, ¿no? Que está ahí 3 personas llamando, las ovejas le ignoran, pero cuando el pastor las llama, ellas vienen y se acercan a Él. Y así somos nosotros, ¿no? Cuando Jesús nos llama, escuchamos su voz, la oímos y nos acercamos a Él. Yo imagino un momento en un pozo, ahí los pastores acercándose para dar de beber a sus ovejas, a su rebaño. Los pastores se ponen al día. Mira, ¿viste la última aplicación que localiza la oveja perdida y ya no tengo que dejar las 99 solas para ir por ella? Poniéndose al día ahí, todo es caótico, el bullicio ahí de las ovejas. Pero cuando un pastor se pone en marcha y llama a sus ovejas, ellas le siguen. Las ovejas siguen ahí porque no son suyas, pero las suyas le siguen y él sigue su marcha. Y eso es lo que pasa con nosotros. Estamos en el bullicio del mundo, pero cuando escuchamos la voz del Señor, nosotros le seguimos, porque conocemos su voz. Hermanos, hay varias voces a lo largo de la semana que nos están compitiendo para traernos nuestra atención. Pero al final del día, cuando ya estamos en casa, relajados, Jesús nos dice, como dice Primera Reyes, con un silbo apacible y delicado, tú eres mío. El buen pastor nos llama, hermanos, y nosotros, como somos sus ovejas, atendemos a su llamado. Y ese es mi deseo para con todos vosotros, hermanos, que podáis escuchar el llamado del Señor, el llamado del buen pastor, el que cuida sus ovejas, el que ama sus ovejas, el que, como dice el Salmo 23 de la canción que nos lleva a pastos verdejantes, donde vamos a tener siempre la palabra del Señor para alimentarnos y para saciarnos. Señor, gracias te damos porque tú eres nuestro buen pastor y porque nosotros somos tus ovejas. Gracias porque estás siempre llamándonos para estarnos en tu redil, para estarnos en tu camino. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que son esos campos verdejantes que nos dan alimento, que nos sacian, Señor. Y te pedimos que nosotros podamos estar siempre alimentándonos, Señor, de tu palabra, siempre saciándonos, Señor, de ella, y que estemos siempre también en oración, para que tú, Señor, esté todo el momento en comunión con nosotros, a través de tu palabra y a través de la oración. Gracias te damos, Señor, por ella,
y por podernos darnos ese momento de oración para estarnos en comunión contigo. En nombre de Jesús. Amén.